Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí, tant els que esteu presencialment com els que us connecteu des de casa vostra. Em correspon, en qualitat de vicepresident del BRN, donar-vos la benvinguda una mica institucional i fer un petit resum sobre el que és el BRN i sobre el que representen els seminars. El BRN és una entitat que agrupa diversos hospitals i diverses companyies de l'entorn de Barcelona i que l'objectiu principal del BRN, com diuen les seves l'acrònim, és principalment la recerca. Facilitada a través d'una sèrie d'activitats com són aquests seminars. La filosofia dels seminars és precisament tocar temes d'actualitat clínica que donin lloc a sinergies entre els diferents hospitals i que puguin donar lloc a projectes de recerca. Recordar que se'n fan aproximadament entre 3-4 l'any, que també són 3, i que es busquen temes de màxim interès clínic i que puguin donar lloc, com he dit abans, a projectes de recerca. El que tenim avui és de màxima actualitat amb ponents d'alt nivell, com és l'actualització en patologia pleural. Només desitjar-vos que passeu una molt bona tarda, que segur que serà molt interessant i que sigui molt profitós per a tothom. Gràcies i quan vulgueu els moderadors, endavant. Continúo explicando un poquito la dinámica de la tarde de hoy, del seminario. Estará dividido en 2 bloques, uno de abordaje diagnóstico con 3 ponencias y el siguiente será patología pleural maligna con 3 ponencias más. Haremos las preguntas después de cada bloque. Creo que será mejor acumularlas al final de cada bloque, antes de la pausa. Y deciros que en esta organización del seminario de hoy hemos estado la doctora Susana Padrones del Hospital de Belvitge y yo misma, que simplemente lo que hemos hecho es solicitar la colaboración de los diferentes profesionales que participan en la patología pleural. Sobre todo aquellas personas que tienen una especial relevancia en la patología, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Esperamos que sea de utilidad para trasladarlo a vuestra práctica clínica en el hospital y que podamos crear debate o preguntas, soluciones a problemas clínicos que nos encontramos en el día a día. Tendremos en el primer bloque como moderadora al doctor Pere Serra, compañero del Hospital de Sant Pau, y a la doctora Marta Plana del Hospital de Belvitge. Buenas tardes a todos y bienvenidos al curso. Empezaremos el primer bloque, que es el abordaje diagnóstico. Y bueno, para mí es un placer, obviamente, presentar a la doctora Virginia Pajares, compañera del Hospital de Sant Pau, que nos hablará de la creación y organización de una unidad funcional de patología pleural. Muchas gracias. Bueno, pues a nosotros nos tocó crear hace muy poquito una unidad de patología pleural. Es verdad que trabajábamos con pacientes con patología pleural, nos llegaba la unidad nuestra de neumología intervencionista y los íbamos añadiendo al circuito asistencial de nuestro día a día, y al final con un objetivo de ordenar el proceso, propusimos a la dirección médica del hospital realmente crear una unidad como tal, ¿no? Esto realmente es relativamente, hace muy poquito, fue lo que de dirección fue de enero de este año. Quiero os explicaré un poquito por qué creíamos que era importante crearla y no sé si os podré dar pistas de si queréis implementarla en vuestros hospitales. Vale. Empiezo con esta diapositiva, ¿no? del paciente con derrame pleural, que en primer término parece que es un paciente que podría ser sencillo, ¿no? Pero sin embargo es un paciente que tiene una sintomatología que es la disnea, con una radiografía de tórax de derrame y que puede ser plantear un diagnóstico diferencial amplio, con diferentes etiologías, y que esto va además requerir diferentes exploraciones complementarias, y lo frustrante es cuando no tenemos esas exploraciones complementarias son concluyentes, ¿no? Esto nos obliga a seguir diferentes algoritmos diagnósticos hasta encontrar un diagnóstico. Cuando
cuando participamos en las unidades funcionales de patología pleural de una forma coordinada entre diferentes equipos, es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más rápido, mucho más eficaz poder encontrar un diagnóstico o al menos poder establecer un tratamiento y un pronóstico para el paciente. Comienzo con un archivo de neumología del 2014 del doctor Porcel, que está aquí presente y que es uno de los ponentes también de la tarde de hoy, en el que ya hablaba, ¿no? Después de realizar un análisis de más de 3.000 toracocentesis, de todas las múltiples etiologías que nos podemos encontrar, ¿no? en esos pacientes con derrame pleural. Por tanto, es un problema clínico frecuente que tiene una única presentación clínica, como os decía, un derrame pleural de una radiografía de tórax, uni o bilateral, y que nuestro problema es escoger y organizar todas las exploraciones complementarias que necesitamos, ¿no? Además, se añade pues, que el paciente está asintomático, normalmente tiene disnea que puede llegar a ser incapacitante, ¿no? Como os decía, todo el abordaje diagnóstico con las diferentes exploraciones complementarias que van desde la simple ecografía pleural, torácica, diafragmática, una toracocentesis, el estudio de la manometría pleural, de la elastancia pleural o la realización de biopsias pleurales guiadas por ecografía, las diferentes tubos de drenaje que podemos, ¿no? disponer pues, desde diferentes calibres, tubos de drenaje convencionales a los tubos de drenaje tunelizados, la videotraposcopia, pleuroscopia, todas estas exploraciones nos van a permitir establecer el diagnóstico en muchos de los casos, pero hasta un 5 al 10% de los pacientes van a presentar o nos vamos a quedar sin un diagnóstico, ¿no? Son aquellos en los que tenemos pues, un derrame pleural idiopático que nos obliga a hacer un seguimiento de los pacientes. Y cuando nos fijamos a nivel de formación, nos damos cuenta también que en técnicas tan sencillas, es verdad que este es un artículo, una encuesta hecha en el año 2016, ya hace unos años de esto, pero que si pensáis en vuestra práctica habitual o en los compañeros de urgencias, de medicina interna, de neumo, cómo pinchamos y qué hacemos, cómo abordamos la toracocentesis, es posible que os encontréis con respuestas similares, ¿no? Cuando el uso de ecografía, que debería ser actualmente ampliamente utilizado para guiar cualquier procedimiento de técnicas pleurales, hasta el 32% en esa encuesta no utilizaban la ecografía de forma rutinaria. En el caso de la utilización de la anestesia local, una cosa tan sencilla o tan obvia, ¿no? Como poner anestesia local antes del procedimiento, había hasta un 21% de los resis, en este caso hablábamos de formación, que no ponían anestesia local e incluso llegábamos a utilizar hasta el 32% una aguja intramuscular para realizar la toracocentesis, ¿no? Os he de decir que en mi hospital todavía hay ese porcentaje alto, no sé si un 32%, de los pacientes que nos llegan de urgencias o que se hace la toracocentesis en urgencias que todavía se pincha con agujas intramusculares. O sea, tenemos mucha faena que hacer incluso en las técnicas más sencillas. Y también en esta encuesta pone de la doctora Botana del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, esta es un poquito más reciente, hace 5 años de ella, que intentaba, ¿no?, conocer cómo se organizaba y cómo, qué aspectos específicos en la atención de los pacientes con derrame pleural a nivel nacional, ¿no? Valoraba pues, datos como el disponer de una consulta monográfica de derrame pleural o la utilización del ecógrafo, pues ya digo, las respuestas también son importantes, ¿no? A nivel de la faena que tenemos que hacer todavía, ¿no? En la utilización de la guía ecográfica para la realización de procedimientos, todavía había la mitad de los centros que no la utilizaban de forma rutinaria y solo un 25% de los centros disponían de una consulta monográfica de patología pleural, una patología tan compleja como la patología pleural. Hay un artículo que a mí me gusta mucho poner porque este gráfico me parece que es muy, muy visual. Es un artículo de Bagnagar del 2013 que lo que establece es lo que podría llegar a ser un equipo de pleura, ¿no? El pleural team, ¿no? Sería pues aquel equipo de profesionales que pivota, sobre el que pivotan el resto de profesionales, tanto de oncología, de anatomía patológica, de radiología y de
del resto de servicios médicos que podrían estar implicados en la patología pleural y del soporte de enfermería, que se coordinan de forma organizada, ordenada, para poder dar respuesta al paciente con patología pleural, ¿no? Lo ideal es este manejo en estas unidades multidisciplinares de cara a establecer pues, un diagnóstico preciso, a tener una menor variabilidad en la realización de las técnicas. Esto también nos va a evitar repetir exploraciones complementarias. A veces nos llegan los pacientes, ¿no?, que se han pinchado en varias ocasiones de una forma subóptima y que seguimos, ¿no?, insistiendo en esas punciones. Y al final, ¿no?, lo que pretendemos es dar un tratamiento adecuado, rápido y eficaz. Sin embargo, cuando preguntas a cada uno de nosotros cómo trabaja, cómo se trabaja en el hospital, pues encuentras respuestas muy variadas, ¿no? Depende un poco de quién haya pues, liderado la pleura y de si realmente se ha formado un equipo multidisciplinar. Y es muy, muy variable, ya os digo. La recomendación actual, y esto es del año pasado, del consenso de expertos de la SEPAR, ya hablaba, ¿no?, del abordaje multidisciplinar como el método óptimo de tratamiento del paciente con derrame pleural, tratamiento de diagnóstico del paciente con derrame pleural. Y además, incluso, esta gráfica la pongo porque incluso en los pacientes en los que pensamos que son sencillos, que son pacientes, ¿no?, que tienen un trasudado, y nuestra participación es importante, ¿no? Tenemos un estudio bioquímico importante que tenemos que discernir realmente que esto se trata de un trasudado. A veces no es tan fácil, tenemos que incluso recurrir pues, a la manometría para descartar un pulmón atrapado en algunas ocasiones, o en aquellos pacientes con derrame pleural de origen cardiológico o el hidrotórax hepático, también pueden llegar a necesitar los pacientes varias toracocentesis y sentarnos y consensuar pues, qué tipo de proceso, qué tipo de tratamiento podemos ofrecer al paciente para que no llegue a hacer toracocentesis de forma repetida. Algunos será colocación de tubos de drenaje tunelizados, otros la pleurodesis. También en la guía de este año de la europea, el statement sobre derrame pleural benigno establece una serie de algoritmos diagnósticos. No pretendo que los veáis, simplemente deciros que en diferentes situaciones clínicas que van desde, ¿no?, el derrame pleural en pacientes con diálisis peritoneal buscando una fístula peritoneal, o en el derrame pleural unilateral en un paciente con una insuficiencia cardíaca, o el hidrotórax hepático refractario en la insuficiencia renal crónica, tenemos que seguir una serie de algoritmos para ordenar esos procesos y llegar al tratamiento más adecuado, que ya os digo que muchas veces pasa por consensuar el tratamiento. A veces si el paciente es muy paliativo, será el tratamiento paliativo. Si el paciente necesita una terapia puente para hacer otro tipo de tratamientos, puede requerir pues, la colocación de tubos de drenaje tunelizados para una posterior retirada cuando la enfermedad de base esté tratada. A mí me gusta mucho este statement de este año porque yo creo que de forma ordenada nos ofrece diferentes soluciones a diferentes situaciones clínicas. Y además esto a nivel hospitalario, cuando un paciente ingresa con un derrame pleural en cualquiera de los servicios, cardiología, en digestivo, ¿no?, recibimos múltiples interconsultas, y esas interconsultas a veces lo resuelve uno, otras veces lo resuelve otro, cuando no tenemos unificada una unidad de patología pleural. Y por tanto somos menos eficaces en dar una respuesta más o menos contundente en función de a quién le caiga esa interconsulta. Hay otros artículos que también hablan, ¿no?, de la posibilidad de considerar, ¿no?, el derrame pleural como incluso una subespecialidad, y esto se basa en dos premisas. Una, el relacionado con la patología, con el aumento de la patología pleural, bien porque ha aumentado la esperanza de vida de los pacientes y por tanto aumenta también las enfermedades crónicas, porque la patología oncológica también tiene una mayor supervivencia y tenemos más pacientes con un derrame pleural maligno, o porque también han aumentado los procesos infecciosos como el empiema, ¿no? Y por tanto tenemos que dar una respuesta rápida.
y también los relacionados con la seguridad de las técnicas y de las complicaciones secundarias a la técnica, ¿no? Al final, cuando manejamos en la patología un número más acotado de profesionales, enseñamos mejor y hacemos menos complicaciones, ¿no? Y esto yo creo que es una mejora importante a nivel de formación. Este es un estudio que es antiguo también, del año 2009, pero que es muy gráfico y me gusta porque establecieron los investigadores un estudio en 3 fases. Una fase 1 en la que valoraban lo que eran los procedimientos pleurales más sencillos, la ecografía y la toracocentesis, sin haber hecho una formación previa. En la fase 2 hacían un training, el personal investigador y se entrenaba en ecografía, se entrenaba en toracocentesis, se revisaban los protocolos y en una fase 3 valoraban cuál había sido, ¿no?, el resultado de esa intervención, ¿no? Y como veis en la tabla, pasaron de tener un número muy limitado de pacientes, de 56 pacientes o 58, no recuerdo, perdona, 58, a la postintervención, en el que aumentó, ¿no? O sea, aumentarían seguramente las derivaciones de pacientes a esa unidad o para ese estudio, ¿no? Hasta 363. Y sin embargo, las complicaciones secundarias a los procedimientos disminuyeron, pasaron de un 8,8% de neumotórax en la etapa de preintervención a un 1,1% en la etapa postintervención, ¿vale? Es muy gráfico cómo se pueden reducir las complicaciones. Y relacionada, como os decía, con el aumento de la patología pleural, de las infecciones pleurales, cuando tenemos una actuación rápida, el paciente va a tener mejor pronóstico y los pacientes que nos llegan a la unidad, en los que ya vemos, ¿no?, que el derrame pleural a nivel ecográfico está multiseptado, son pacientes que se saltan a veces el paso de la toracocentesis para llegar a colocar directamente un tubo de drenaje y a plantear el fibrinolítico, o incluso cuando nos encontramos con derrames pleurales muy tabicados, ya directamente pasa a un desligamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, nos podemos evitar pues incluso realizar exploraciones complementarias o repetir exploraciones complementarias. Esto requiere una correcta coordinación entre los diferentes servicios. Y en cuanto al derrame pleural maligno, también deciros, ¿no?, que el 15% de los pacientes oncológicos van a debutar con un derrame pleural. Sobre todo esto es más significativo en el cáncer de pulmón, que es el que a nosotros nos ocupa como neumólogos, y en el cáncer de mama, que también nos llegan pacientes con otras patologías oncológicas y sobre todo, ¿no?, hasta el 90% de los pacientes con un mesotelioma tendrán un derrame pleural. Esto impacta directamente en el pronóstico, en un peor pronóstico, y de cara a mejorar la calidad de vida de estos pacientes hemos de darles soluciones definitivas. En el statement de la ARS del 2018 y establecen esas preguntas pico de cuáles podrían ser los mejores tratamientos. Aquí no voy a entrar porque entrarán mis compañeros en el siguiente bloque, pero veis, es un listado de diferentes posibilidades y hemos de escoger cuál es la más óptima para nuestros pacientes. Nosotros con esta justificación, ¿no?, pedimos a la dirección de nuestro centro que pudiéramos implementar una unidad funcional de patología pleural donde centralizáramos esa actividad, ¿vale?, tanto del paciente hospitalizado como del paciente ambulatorio, de cara a optimizar la ruta asistencial. La disminución, la idea es que se pueda trasladar o traducir en una disminución de ingresos, tanto urgentes como programados, y también en la disminución de la estancia media, porque los pacientes pueden quedar ligados a la unidad y no necesariamente estar ingresados. Los objetivos que propusimos en nuestro centro era, sobre todo, unificar el grupo de trabajo, ¿vale? Poder tener una valoración multidisciplinar de los pacientes sin necesidad de establecer diferentes consultas a los diferentes profesionales, y por tanto esto también iba a impactar en los días de ingreso. A veces, ¿no?, el que se quede colgada en la interconsulta hasta que una la responda, o que cuando se cierra la interconsulta necesitamos otra valoración de otro servicio. Esto es mucho más fácil de gestionar cuando estamos todos coordinados. Como os decía anteriormente, disminuir las complicaciones relacionadas con los procedimientos. Centralizamos, por tanto, somos menos los que pinchamos y somos menos los que formamos al resto de los profesionales.
Concentramos la actividad en un único espacio, que esto permite también tener pues, todos los equipos, tanto inventariables como fungibles, a mano y no tenerlos dispersos por diferentes áreas del hospital. Nos favorece la formación continuada, ¿vale? Tanto de nuestro equipo, nosotros nos seguimos formando, como del equipo de enfermería, y además también facilita, ¿no?, el tener una actividad investigadora pues, más actualizada y establecer nuevas líneas de investigación en patología pleural. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitaríamos una pequeña inversión o grande, depende del centro, formación, entrenamiento, tener habilidad, necesitamos un lugar de trabajo y algo de entusiasmo, porque si no, no se va a ningún lado. De inversión, equipos, depende de las técnicas que vayáis a implementar, pues podemos disponer de pleuroscopio, de ecógrafos con diferentes sondas, de ecógrafos que dispongan de elastografías, de disección, ¿no?, para colocar diferentes tubos. De material fungible necesitamos tubos de drenaje de diferentes calibres, pleurevac, catéteres tunelizados, manómetros, no son necesarios si podemos realizar medición con columna de agua, talco, pinzas de biopsia y las agujas para las funciones aspiración con aguja fina. También en nuestro caso disponemos de un microscopio que, como funcionamos queda integrada dentro de la unidad de neumología intervencionista, y ya teníamos un anatomopatólogo, un citotécnico que subía a valorar las técnicas. Ya tenemos el microscopio para que nos pueda dar la valoración in situ de las funciones de masas pleurales que a veces hacemos en la unidad. El área física, en nuestro caso, es la unidad de neumología intervencionista, puede ser también en quirófano o en la UCI, cuando los compañeros nos han requerido pues que acudamos a la UCI. Y en nuestro caso, los recursos humanos, tenemos un coordinador de neumología y un coordinador de cirugía torácica, y el resto de servicios participantes y colaboradores pues son todos los que os marco aquí. El servicio de neumología, cirugía torácica, el resto de compañeros, el equipo de enfermería, anestesia, anatomía patológica, radiodiagnóstico, oncología médica y medicina interna. Las recomendaciones generales del lugar de trabajo, pues básicamente es que tengamos todo el equipo en una sala o inmediatamente accesible en la sala cercana, ¿vale? El tamaño de la sala tiene que cumplir unos requisitos que están descritos en la SEPAR, en el manual SEPAR de procedimientos. El personal de neumología intervencionista ha de estar adecuadamente entrenado y se ha de hacer formación continuada. Idealmente el mismo, que no nos vayamos cambiando, ¿no? Que no deberían ser equipos que vayan supliéndose con el resto de compañeros. Las estaciones de trabajo han de ser adecuadas para poder tener un procesado de muestras, un etiquetado de muestra, una citología sin incurrir en errores. Y después, pues bueno, ¿no?, lo que necesitemos para las técnicas pleurales avanzadas o los dispositivos de emergencias, si se da el caso. El resto, pues oxígeno, fármacos, bombas de infusión, es necesario, ¿vale? Y un área de recuperación sería óptima también disponer de ello. Y cuando ya tenemos, ¿no?, un poco organizado todo, pues hemos de convencer al jefe. Cuando tenemos convencido al jefe, hemos de convencer a la dirección y después implicar, ¿no?, que el equipo también esté implicado de una forma, pues eso, entusiasta, ¿no? Porque al final esto lo que va a hacer es que al principio tengamos mucho más trabajo, y después es verdad que el trabajo es más fácil de organizar, pero de entrada pues a nosotros mismos, ¿no?, nos ha aumentado el número de derivaciones en la unidad de pleura, y las llamadas telefónicas o las interconsultas también han aumentado, ¿no? La coordinación con cirugía torácica es fundamental. En este caso, nosotros es de una forma totalmente transversal, porque estamos los dos servicios coordinamos. Promover la formación y la colaboración con otras especialidades que quieran estar formadas en técnicas pleurales. Y bueno, en la parte del disponer de buen equipo, sobre todo orientado no solo al equipo médico, sino también al equipo de enfermería, en el sentido que es importante, ¿no?, que nos impongamos y que digamos que el equipo de enfermería también tiene que tener una formación específica y de ser fijo, ¿no? Nos pueden poner y quitar al equipo de enfermería de forma que a veces pasa, ¿no?, que lo sustituyen sin una formación adecuada, que nos encontramos en algunos casos que realmente no hay un entrenamiento óptimo. Este era el flujo de pacientes, no había flujo de pacientes realmente. Los pacientes nos llegaban de diferentes servicios, de forma indistinta a neumología y cirugía torácica, y entre nosotros nos íbamos apañando las interconsultas o conectando a nivel telefónico para ir pasando los pacientes, ¿vale? Y al final lo que hicimos es ordenar el proceso de esta manera, ¿no? Tanto el paciente ambulatorio como el paciente ingresado a través de interconsultas tiene una primera visita en la unidad de patología pleural.
en la que depende de si el paciente es ingresado o es ambulatorio, se le hace la historia clínica, la exploración, la ecografía torácica, se valora si necesita la toracocentesis y otras exploraciones de imagen y posteriormente se expone el caso en el comité multidisciplinar de pleura, que nosotros en nuestro caso son los miércoles a primera hora. Si el paciente es un paciente que finalmente ha de ir a una cirugía torácica, porque en el comité planteamos que no hay un diagnóstico y necesita una cirugía torácica, la siguiente visita la realiza cirugía torácica, y si el paciente es un paciente para seguimiento, el paciente lo sigue neumología. Y si el paciente tiene un diagnóstico oncológico, lo presentamos nosotros mismos en comité, porque también participamos en el comité de tumores. Se queda como todo cerrado. Las ventajas, pues el disponer de espacios únicos, el tener consultas monográficas relacionadas con patología pleural para primeras visitas y resultados. También se citan como exploraciones complementarias, como si fuera una broncoscopia, de la misma manera que centralizamos la broncoscopia, lo hacemos con la patología pleural. Y el tener un personal entrenado es estupendo, porque vamos todos de una forma mucho más ágil, ¿no? Tenemos formación en sedación, acceso rápido y coordinado al equipo de cirugía torácica y al final pues damos una respuesta más rápida. Todo ello hace que mejore el flujo de pacientes y por tanto daremos la respuesta más adelante, disminuir los días de ingreso. Y para concluir, deciros que centralizar la patología pleural en unidades funcionales permite una valoración ágil y eficaz, y que la realización de los diferentes procedimientos pleurales por un mismo equipo optimiza el algoritmo diagnóstico y evita la repetición de exploraciones, disminuye variabilidad, aumenta el rendimiento diagnóstico, reduce complicaciones y mejora la formación, que las unidades de patología pleural facilitan la individualización de las opciones de los pacientes en el caso concreto de los derrames pleurales malignos, tanto pues, para colocar catéteres tunelizados como realizar pleuredesis, y que esto bajo un abordaje multidisciplinar creemos que es lo más óptimo para los pacientes, y que las VPs pues, favorecen la valoración ambulatoria y por tanto pueden disminuir los días de hospitalización. Y nada más, me despido con una foto de la unidad de patología pleural del Hospital de Sant Pau, que os digo que la inauguramos en enero de este año y bueno, seguimos trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicky. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿No? Después. Sí, al final después. Sí. 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 Vale, perfecto. Pues damos paso al siguiente ponente, que es el doctor Eduard Barrio, del Hospital Josep Trueta de Girona. Hola, mi compañero que tengo el placer de presentar y de tener aquí, que nos hablará de la ecografía en el diagnóstico de la patología pleural. Muchas gracias. Como dice Pera, soy el doctor Eduard Barrio, que dedico mi tiempo a la neumología intervencionista en la unidad de broncoscopias y de patología pleural en el Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Y como ha dicho, pues seré el encargado de dar esta siguiente charla, que es la ecografía en el diagnóstico de la patología pleural. Este es el conflicto de intereses. Y antes de empezar con la charla de per se, me gustaría comentaros que para mí la especial motivación de que hoy estemos todos aquí solamente sea por esto de aquí, que tenemos en el título, y es, bajo mi punto de vista, un cambio en el paradigma de la patología pleural. Vicky nos ha explicado ahora mismo sobre las unidades multidisciplinares, luego hablarán sobre nuevos biomarcadores o nuevas herramientas, nuevos tratamientos, pero para mi modo de ver, uno de los principales ingredientes en el cual quiero poner en el centro y que han provocado este cambio en el paradigma es el abordaje ecográfico de todos nosotros, los especialistas clínicos, para poder abordar estas patologías. Por lo que durante los siguientes 20 minutos hablaremos de la ecografía como una herramienta diagnóstica en la patología pleural, también como una herramienta de caracterización y seguimiento del derrame, como una guía para los procedimientos, y daremos 4 tips sobre direcciones futuras. Empezamos hablando de la ecografía como una herramienta diagnóstica, y ya como todos sabéis, cuando hablamos de derrame pleural, la ecografía es más precisa que la radiografía, incluso detecta derrames menores que se pueden detectar en la radiografía. También nos permite hacer una estimación del volumen, aunque con una escasa precisión. Aquí veis una imagen típica de un derrame pleural, a la que cuando realizamos un Doppler color es una imagen captante. Otro tipo de patología pleural que podemos detectar con la ecografía, como podéis ver, es aquí a la izquierda, engrosamientos pleurales.
que diferencia de los derrames pleurales cuando activamos el Doppler color son imágenes no captantes o tumores pleurales, como el de la derecha, que es un tumor pleural fibroso. No solo vivimos del derrame, los neumólogos que nos dedicamos a la pleura, también del neumotórax, y también hay que saber que la ecografía es una herramienta con sensibilidad y especificidad elevada para su diagnóstico. Habitualmente el abordaje lo realizamos diferente que en el del derrame pleural. Utilizamos sondas de mayor frecuencia, el paciente lo cambiamos de posición, habitualmente es de cúbito supino, 45 grados. Jugamos con el modo B y con el modo M, y lo que vamos a buscar es precisamente la ausencia de este deslizamiento pleural, del sliding, que bueno, se veía en un vídeo aquí, pero no pasa nada, y también la ausencia de líneas fijas. Si nuestro neumotórax no es completo y vamos a buscar ese punto de transición que tenemos aquí entre la parte de neumotórax, donde hay ausencia del sliding pleural, y el sitio donde las pleuras, tanto la visceral como la parietal, están en contacto, ese es el punto pulmón, y ese punto nos da una especificidad del 100% para el neumotórax. Pasamos ya al siguiente apartado, que es el de la ecografía, como una herramienta para caracterizar nuestro derrame pleural, y ahora ya nos centramos solo en derrame pleural. Todos los que trabajamos con pleura sabemos que trabajamos habitualmente con estos 4 patrones ecográficos. De arriba a la izquierda es el anecoico, que es el más frecuentemente observado entre los traslados, y los otros 3 patrones son más frecuentemente observados entre la causa exudativa: complejo septado, el no septado y el homogéneamente ecogénico. Aún así, hay que tener en cuenta que hasta el 14% de los traslados pueden comportarse ecográficamente como homogéneamente ecogénico. El signo del Swirling, también conocido como plancton o remolino, tiene una fuerte relación con los exudados, pero no es específico, porque cuando trabajamos con derrames complejos septados o no septados, tiene un alto valor predictivo positivo para exudado. Si sobre estos 4 patrones ponemos nuevos hallazgos ecográficos, podemos aumentar nuestra sensibilidad y especificidad para, por ejemplo, diferenciar entre benigno y maligno. Y habitualmente es cuando hablamos o cuando vamos a objetivar engrosamientos, tanto pleurales como su forma de nodular o engrosamientos diafragmáticos. Ahora hablaremos sobre la ecografía como una herramienta para el seguimiento del derrame pleural. En esta diapositiva que os quiero poner aquí hace referencia a este estudio, que es el estudio Simple. Es un estudio multicéntrico de algo más de 300 pacientes, donde lo que pretendían los autores era valorar, o evaluar cómo la ecografía pleural era una herramienta en la valoración de la pleurodesis. Y lo que hacían básicamente era coger todos aquellos pacientes que tenían que recibir un talcaje, ya fuera Slarry o fuera por Puderich, y los randomizaban 1 a 1 en un grupo donde era el control ecográfico. Una vez talcados, se hacía seguimiento a nivel ecográfico, y cuando veían que había una ausencia de sliding, retiraban el drenaje. Y luego el otro grupo era el Standard of Care, que marcaban un poco las recomendaciones que marcaban las guías de patología pleural de la BTS del 2010, donde dejaban el drenaje a menos 24 horas post-talco y valoraban con la radiografía y con el débito por el Pleurevac menor a 250 al día para retirar el drenaje. Lo que vieron es que, en términos de estancia hospitalaria, vieron como el grupo randomizado en el control ecográfico tenía menor estancia hospitalaria, siendo todo ello estadísticamente significativo. Otra aplicación de la ecografía en el seguimiento de nuestro derrame pleural también fue este estudio aquí, que es el estudio PLIS. Un estudio, es verdad, que es unicéntrico, tiene algo de menos pacientes que el previo, alrededor de 150, y en esta los autores lo que se plantearon es evaluar o la valoración de la disnea en el derrame pleural, donde su hipótesis inicial era esta, ¿no? La que todos tenemos, como que los mecanismos fisiopatológicos son habitualmente multifactoriales o de etiología no clara, ¿no? Lo que ellos acabaron concluyendo es que, haciendo seguimientos de estos derrames pleurales y valoraciones de la disnea mediante ecografía, veían que el desplazamiento caudal del diafragma, ya fuera o bien por aplanamiento, o bien por inversión, o la expulsión reducida o paradójica, podía jugar un papel tanto más importante que los conocimientos clásicos que tenemos, como por ejemplo el de la compresión extrínseca del parénquima pulmonar debido al líquido pleural. Pasamos ya a la parte de la ecografía como guía para nuestros procedimientos pleurales. Como todos sabemos, ya en el 2008, la Agencia Nacional para la Seguridad del Paciente del Reino Unido enfatizó un mensaje, y es el de evitar procedimientos pleurales a ciegas. Muestra de ello, todas las guías de la BTS, tanto la del 2010 como la del 2023, recogen dichas recomendaciones, recomiendan de manera fuerte el realizar o el dirigir nuestros estudios mediante ecografía,
Y todo esto no viene de por sí. Esto viene valorando toda la evidencia científica publicada durante estos años, donde, por ejemplo, dicen que una persona entrenada en ecografía puede alcanzar una tasa de éxito del 88% al realizar una toracocentesis, donde podemos incrementar hasta un 26% el número de nuestras localizaciones apropiadas para dirigir la punción. Podemos reducir la incidencia de nuestros neumotórax iatrogénicos casi en un 20% y de manera significativa. Y siempre que hablamos de esto, hablamos de los procedimientos básicos, pero también podemos hablar de procedimientos avanzados, ¿no? Como es el de la toracoscopia. Pero en una toracoscopia médica, por ejemplo, podemos seleccionar el mejor punto de entrada que nos pueda dar esa ventaja para entrar dentro de la pleura y poder estar mirando toda la cavidad de manera correcta. También podemos controlar el neumotórax heterogénico que realizamos en aquellos casos donde hay escaso derrame pleural y necesitamos espacio para colocar el trocar. O también para valorar las adherencias pleurales previas, poder decidir entre nosotros si, por ejemplo, esa toracoscopia va a ser técnicamente más fácil o más difícil. Otra cosa muy interesante en la guía de los procedimientos es que nos permite un reconocimiento precoz de las posibles complicaciones. Hemos hablado antes de cómo detectar un neumotórax, pero, por ejemplo, activando nuestro Doppler color en el sitio de punción, como veis en la imagen de la izquierda, podemos detectar un sangrado postpunción. Por lo que en este artículo de aquí, lo que intentaron es demostrar que la localización previa de los vasos intercostales a nuestro procedimiento pleural no llevaba más de 2 minutos de nuestra exploración habitual. Fue exitosa en el 95% de los casos, no se necesitaban grandes competencias en ecografía y eso supuso un cambio en el sitio de punción en un 30% de los casos. Pasamos ya al último apartado, que es el de direcciones futuras. Me gustaría empezar hablando sobre los estudios ecográficos con contraste. A día de hoy, todos nosotros que trabajamos con pleura estamos acostumbrados a esta imagen de aquí, ¿no? Donde decidimos si nuestro engrosamiento pleural es nodular o es lineal. Hemos dicho si trabajamos con derrames septados, no septados, si hay masas asociadas, si las consolidaciones son homogéneas o heterogéneas, pero muy probablemente en nuestro futuro vamos a tener que pensar en cambiar nuestro paradigma y empezar a acostumbrarnos a este tipo de imagen y plantearnos otras preguntas. Si nuestro engrosamiento tiene un realce marcado o no, si nuestros septos o nuestras masas captan o no ese contraste, o si las consolidaciones asociadas tienen un realce homo o heterogéneo. Como muestra de ellos, presento este estudio aquí, publicado en el 2021. Es cierto que es un estudio unicéntrico, retrospectivo, coge pocos pacientes. Pero la gracia del estudio es eso, que es que evaluaron el estudio con contraste como un método complementario diagnóstico al modo B clásico y a la citología. Entonces vieron que en aquellos pacientes con derrames con citología negativa, pero con una alta sospecha de malignidad, cuando iban a analizar ciertos datos obtenidos por la ecografía con contraste, como es el engrosamiento pleural con marcado realce o las consolidaciones pulmonares con una captación heterogénea, vieron como la aproximación diagnóstica era mucho mayor que, por ejemplo, el modo B clásico. Es algo más conocido, los estudios con contraste para dirigir nuestros procedimientos pleurales, evidentemente objetivan mucho mejor tanto la necrosis dentro de la lesión como los vasos periféricos. Estos estudios, estos procedimientos pleurales bajo contraste nos permiten un aumento de la precisión diagnóstica y no está nada mal en patología infiltrativa, cercana al 96%, e inclusive en la situación donde nos encontramos a pacientes que combinan un derrame pleural o una lesión pleural, el realizar nuestro estudio bajo contraste puede aumentar el rendimiento diagnóstico de manera significativa. Otro tip que me gustaría dejar aquí acerca de direcciones futuras es el estudio diagnóstico y la guía de procedimientos pleurales bajo elastografía. Como muchos sabéis aquí, la elastografía no deja de ser un software que podemos incorporar en nuestros ecógrafos y que lo que hace es medir la rigidez de los tejidos estudiados. Eso nos da un índice de elasticidad que luego va asociado a unas escalas de colores y se ve una imagen tal que la de arriba. Ya hay estudios prospectivos y multicéntricos acerca de esta tecnología y para mí el punto fuerte es que trabaja sobre pacientes con derrames sin nodularidad pleural con engrosamientos menores de 5 milímetros, por lo que a priori pensaríamos que esa etiología no debería de ser maligna. Pues muy bien, en la primera referencia bibliográfica establecieron un punto de corte del índice de elasticidad media alrededor del 47 y comprobaron cómo la sensibilidad aumentaba de manera significativa para el diagnóstico de malignidad respecto a un estudio sin elastografía. O en la segunda, por ejemplo, vieron que al dirigir nuestra biopsia pleural por elastografía aumentábamos el rendimiento diagnóstico global cercano al 93%,
y la sensibilidad para el diagnóstico de malignidad era muy cercana al 90%. Vamos acabando y para mí otra dirección futura que vamos a tener que tener presente en los estudios ecográficos va a ser esta, la de identificar el pulmón no expandible previo a proponer un tratamiento definitivo. En la patología pleural, este para mí es un estudio muy interesante, publicado en el CHEST en el 2014, donde juegan con dos tecnologías, una de ellas probablemente todos conozcamos, como es el modo M, y aquí lo que valoraban era el desplazamiento del parénquima debido al pulso cardíaco, y la otra es mucho más interesante, es el strain ratio, y es un software que está de manera ya muy convencional instaurado en los procedimientos de ecocardiografía para la disfunción ventricular, que lo que hace es valorar la deformación del parénquima pulmonar. Muy bien, en este estudio establecieron puntos de corte del 6% en el strain ratio o el desplazamiento de 1 milímetro en el modo M, y lo que pudieron comprobar con ello es que su sensibilidad para diagnosticar el pulmón no expandible era mucho mayor que, por ejemplo, algo que hacemos muchos de nosotros, que es una elastancia mediante manometría para detectar el pulmón expandible. Pero bueno, como ya digo, se necesitarán muchos más estudios para ello. Ya acabamos y me gustaría hablar de los programas de entrenamiento. Y es que, como estamos viendo, hay una amplia implementación de la ecografía entre todos nosotros, los especialistas clínicos. Fijaros que cada vez hay un aumento de la complejidad, tanto de las técnicas diagnósticas como terapéuticas, por lo que me parece muy interesante empezar a pensar en programas estructurados de entrenamiento con el objetivo principal, que este de aquí, el adquirir conocimiento teórico y práctico suficiente una vez empecemos a tener contacto con el paciente. En esta imagen de aquí a la derecha podéis ver, ¿no?, el diagrama propuesto por la ERS en forma de pirámide, donde proponen empezar con una base teórica y acabar con un multi-choice questionnaire, para luego avanzar a una parte práctica, donde se genera un portfolio de tu actividad realizada y de tu estancia en centros de experiencia, para luego pasar a un examen definitivo. Una vez alcanzado y aprobado ese examen, en este caso el especialista está preparado con competencias suficientes como para encarar la patología pleural. Ya para acabar, mensajes que me gustaría daros a todos para casa son estos de aquí, y es que la ecografía tiene que ser, a partir de ahora, si no lo era, la herramienta básica en el abordaje de la patología pleural, que nos ayuda a diagnosticar, a caracterizar y a dirigir nuestros procedimientos pleurales, pero tiene un papel importante en el seguimiento. Cada vez va a ser mayor la importancia que le demos a nuevas técnicas asociadas, hemos hablado de contraste, strain ratio, elastografía y la complejidad que supone, por lo que el entrenamiento teórico y práctico de la ecografía y de las técnicas pleurales va a tener que ser reglado para alcanzar un conocimiento adecuado al iniciar nuestra experiencia clínica. Muchas gracias. Dos preguntas para el final del bloque. Y por último, una presentación falta para el doctor Portel, que nos hablará de biomarcadores en el derrame pleural. Tema interesante y en boga, y a ver si nos da un poco de luz. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, para hablar de biomarcadores en el derrame pleural, evidentemente no podemos hablar de biomarcadores en todas las etiologías del derrame pleural. Esta es nuestra experiencia en la unidad de patología pleural del Hospital de Lleida, sobre 7.000 pacientes que tenemos con derrame pleural. Fíjense que la causa más común es la insuficiencia cardíaca, 31% de los derrames que sometemos a la toracocentesis son por insuficiencia cardíaca y 26% son por cáncer. Es decir, más de la mitad de los sujetos que se someten a una aspiración diagnóstica o tienen una insuficiencia cardíaca o tienen un cáncer. Les sigue con frecuencia la neumonía y otra serie de causas. Por tanto, como el tiempo es limitado, me voy a centrar en las causas más comunes de derrame pleural, insuficiencia cardíaca y derrame pleural maligno, para ver qué pueden aportar los biomarcadores. Insuficiencia cardíaca. Bueno, todo el mundo puede pensar, yo puedo diagnosticar una insuficiencia cardíaca de forma muy fácil. Están los criterios del famoso Dr. Richard Light, que describió ya en el año 72. Y por tanto, si un derrame pleural cumple criterios de trasudado, pues es una insuficiencia cardíaca, porque el 85% de los trasudados son por insuficiencia cardíaca. Los criterios no los voy a revisar, los conocen ustedes todos perfectamente. Si se cumple alguno de estos criterios, decimos que el paciente tiene un exudado, por lo tanto el trasudado no debe cumplir ninguno de estos tres criterios. ¿Qué ocurre con los criterios de Light? Pues los criterios de Light se diseñaron para identificar bien los exudados. Y esa misión la cumplen muy bien. Sensibilidad
del 98% para identificar un exudado. Pero ¿cuál es el problema? A costa de una falta de especificidad. Esto significa que cerca del 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca cumplen criterios de Light de exudado. Y ahí está el problema. ¿Cómo podemos identificar a esos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, pero que la toracocentris nos dicen que son un exudado? Bueno, hace unos años diseñamos un modelo en el caso de que ustedes no dispongan de un biomarcador, del que hablaremos ahora inmediatamente, que son los péptidos natriuréticos. ¿Cómo identificamos esos exudados cardíacos? Esos falsos exudados cardíacos. Bueno, hicimos un modelo multivariante y diseñamos este sistema de puntuación, muy sencillo de aplicar en la práctica. Teníamos en cuenta factores como la edad del paciente, a mayor edad, más probabilidad de que el derrame sea por insuficiencia cardíaca, el gradiente de albúmina, es decir, la resta entre la albúmina del suero y del líquido pleural superior a 1,2, también puntuaba bastante, una LDH pleural en el rango de transudado, por debajo de 2/3 del límite superior de la normalidad en suero, el tener un derrame pleural bilateral en una radiografía va a favor de insuficiencia cardíaca, puntuaba 2, y el tener un gradiente de proteínas superior a 2,5, puntuaba 1. Bueno, si un paciente cumplía 7 o más puntos con esta escala sencilla y tenía un exudado, aquí solo estamos hablando de gente que cumple criterios de exudado, pues es bastante probable, 12,7, la L-ratio positiva, de que realmente ese exudado sea de causa cardíaca. Bien, pero todos pueden pensar, bueno, ¿para qué queremos aplicar esto si tenemos los péptidos natriuréticos? Los péptidos natriuréticos hacía 20 años que se describió por primera vez, lo hicimos nosotros, hace 20 años como biomarcador en el líquido pleural de insuficiencia cardíaca. Luego han salido 3 metaanálisis, este es el último de ellos, y fíjense que podemos evaluarlos en el líquido pleural o los podemos evaluar en sangre. Hay más experiencia con la evaluación en el líquido pleural, y si nos fijamos en este metaanálisis, pues podemos quedar casi impresionados de la eficacia que tienen, sensibilidad, especificidad, la L-ratio, área bajo la curva, mejores en el líquido pleural que en el suero, en el que se tiene mucha menos experiencia. Bien, después de estos 20 años que se han ido publicando trabajos sobre péptidos natriuréticos para identificar derrames cardíacos, hay 2 axiomas que se asumen y que yo ahora os voy a contradecir. El primero de ellos, y a lo largo de los trabajos que ha habido en estos 20 años, el mejor punto de corte se ha establecido en 1500 picogramos por mililitro, tanto en líquido pleural como en suero, para identificar un derrame cardíaco. Y el segundo, y esto ya lo anticipaban las guías recientes en el preámbulo, es si el péptido natriurético NT-proBNP es igual de eficaz en líquido pleural o en sangre, pues no lo hago en el líquido pleural, lo hago en sangre y no necesito hacerlo rutinariamente en el líquido pleural. Bueno, este es un trabajo que no hemos publicado todavía, espero enviarlo en las próximas semanas. Es un trabajo con 2.000 pacientes, una población de derivación, 1.000 pacientes, otra población de validación, otros 1.000 pacientes, la mitad con insuficiencia cardíaca, la otra mitad con derrames de otras causas, tanto en la población de derivación como de validación. Lo que quisimos establecer eran varias cosas. Primero era cuál era el punto de corte ideal del NT-proBNP tanto en líquido pleural como en suero. No es 1.500, es 2.500, pero aun siendo el mejor punto de corte por la evaluación de las áreas bajo la curva, tampoco son tan espectaculares las cifras de sensibilidad, especificidad o la L-ratio como tenían el metaanálisis que os he presentado previamente. O sea, es un buen biomarcador, pero tampoco tanto como nos pensábamos. Evidentemente, si combinamos las dos cosas, NT-proBNP en el líquido pleural y en el suero, pues si un paciente tiene NT-proBNP en el líquido pleural en el suero superior a 2.500, punto de corte es igual en un sitio que en otro, pues muy probablemente tengo una insuficiencia cardíaca. Y si el NT-proBNP en el líquido pleural es bajo, pues probablemente baja mucho las probabilidades de que la tenga. Muy bien, es un buen biomarcador y la pregunta es, ¿pero es mejor que otras cosas que ya tenemos? Fijaros, solamente en la población de validación. Pacientes con insuficiencia cardíaca que tenían en líquido pleural una cifra por debajo del punto de corte diagnóstico. ¿Cuánto no nos hubiéramos diagnosticado de insuficiencia cardíaca? En suero, un 15% lo hubieran tenido elevado. Pero al revés, pacientes
con un NT-proBNP, con insuficiencia cardíaca, con un NT-proBNP por debajo de 2500, una tercera parte lo hubieran tenido elevado en el líquido pleural. Es decir, parece que el líquido pleural es mejor que el suero. Bueno, vamos a comparar todo esto con lo que sabemos. Hemos diseñado un sistema que le hemos llamado BANCA, por las iniciales de derrame pleural bilateral en la radiografía, edad del paciente, NT-proBNP en el líquido pleural, colesterol en el líquido pleural y gradiente de albúmina. Con este sistema de puntuación, cuando el paciente suma 8 o más puntos, la sensibilidad es bastante elevada, especificidad aceptable para diagnosticar insuficiencia cardíaca como causa del derrame pleural. Muy bien, muy bonito sistema BANCA, pero ¿esto es mejor que lo que ya sabemos? Pues sí, es mejor que todo lo que ya sabemos. Que los criterios de Lai, áreas bajo la curva, 0,79, que el colesterol líquido pleural, que el gradiente de proteínas, de albúmina, que el NT-proBNP en suero, líquido pleural, del score que os he presentado antes, no se solapan las áreas bajo la curva. Es decir, el mejor sistema para identificar derrame pleural cardíaco que hemos encontrado nosotros es este sistema que incluye el NT-proBNP en el líquido pleural, además de otras variables sencillas. Bueno, esto es área bajo la curva. Por tanto, hasta donde hemos llegado aquí, insuficiencia cardíaca. Cosas importantes que pueden haber cambiado, que es que nos salta el artículo. 1, el punto de corte ha cambiado. No es 1500, es 2500. 2, no basta lo que decía las BTS. Si lo miras en suero, pues ya es suficiente. No es suficiente. Es mejor el NT-proBNP en el líquido pleural. Son complementarios, nos pueden ayudar las dos concentraciones. Y tercero, si aplicamos un sistema de puntuación en el que combinamos diferentes variables sencillas, aplicables a la cartera del paciente y que incluyen el NT-proBNP en el líquido pleural, probablemente tenemos una eficacia muy superior para identificar los pacientes con insuficiencia cardíaca. Paramos la insuficiencia cardíaca y nos pasamos al derrame maligno. ¿Saben ustedes cuál es el problema con el derrame maligno? Ya lo saben ustedes, que es la limitada sensibilidad de la exploración citológica. Esta es la serie del grupo de Oxford, esta es la nuestra, que no hemos publicado todavía, no tenemos tiempo, y esta, un metaanálisis más reciente, con más de 6.000 pacientes, todo es muy parecido. Rentabilidad nunca llega al 60%, rentabilidad global de la citología, es decir, que se nos escapa como mínimo un 40% de derrames pleurales malignos que tienen citología negativa y que realmente son derrames malignos. Y esto todavía es mucho más significativo en determinados tipos de tumores, carcinoma escamoso de pulmón y mesotelioma. En estos dos tumores no esperen ustedes encontrar, en la mayoría de los casos, una citología positiva. Van a encontrar una citología falsamente negativa. Por lo tanto, tenemos un problema en el diagnóstico del derrame pleural maligno. ¿Qué nos pueden aportar los biomarcadores? Hay muchos tipos de biomarcadores. Los marcadores solubles, proteínas solubles, que podemos evaluar en el líquido pleural, en realidad lo que nos intentan decir es maligno. Probablemente es maligno, nada más. Tenemos marcadores inmunocitoquímicos, tienen otra finalidad, nos dicen, no, es maligno, no, el origen del tumor es este. Marcadores fluocitométricos, que aunque no voy a hablar de ellos, están más estudiados en enfermedades hematológicas, que pueden estudiar también en tumores sólidos, pero no me da tiempo a hablar de eso. Y luego tenemos los marcadores moleculares. Es maligno, viene del pulmón, pero además caracterízame exactamente qué mutaciones tiene porque le tengo que poner un tratamiento determinado. Y todo eso lo podemos hacer en el líquido pleural. Bien, marcadores solubles, los marcadores tumorales clásicos de toda la vida. Hay muchos metaanálisis, los que tienen más estudios son el CEA, el K15-3 o la combinación de CEA y K15-3. Estos son metaanálisis. Fíjense, sensibilidad para diagnosticar malignidad, muy parecida a la citología. Más o menos. Pero la especificidad no es del 100%. Y claro, si yo voy a utilizar un biomarcador soluble, creo que tiene que cumplir dos condiciones. Uno, ningún derrame benigno puede estar por encima del punto de corte establecido. Es decir, 100% de especificidad. Si ya tengo incerteza, vamos mal. Y tercero, no me interesa identificar un derrame maligno con citología positiva. ¿Para qué me sirve el marcador? Pues que tenga valor pronóstico, etc. Pero para el diagnóstico no me sirve. Si la citología es positiva, ya tengo el diagnóstico hecho. Por tanto, ¿qué porcentaje de pacientes con citología falsamente negativa puedo rescatar con un marcador soluble?
Bueno, esta es la experiencia que publicamos hace unos años. Buscamos puntos de corte 100% específicos. Es decir, ningún derrame benigno superaba estos puntos de corte en el líquido pleural. En el caso del CEA, ese punto de corte fue 45, y en el caso del K15-3 fue 77. ¿Qué rentabilidad teníamos para identificar derrames malignos? Cuando combinábamos los dos, es decir, o uno estaba, cualquiera de los dos estaba elevado, 60%, parecido a la citología. Estamos igual. Esto no es lo que importa. Lo que importa es qué porcentaje de pacientes con citología falsamente negativa rescatamos. Y esto es, en los que tenían una demostración por biopsia, un 41%, y en los que el diagnóstico era clínico, estábamos seguros, no había ninguna otra posible explicación al derrame, pero la citología era negativa, un 35%. Es decir, si utilizamos puntos de corte 100% específicos, más o menos rescatamos una tercera parte de estos casos. Rescatamos, es un decir, porque habrá que demostrar que eso es, evidentemente, citohistológicamente, que eso es maligno, si no, nadie lo va a tratar. Pero sabemos, estamos orientados a que eso es maligno. Hay muchos más biomarcadores. Solamente pongo aquí 3 ejemplos. La calprotectina, que estudió la doctora Botana, bueno, es un biomarcador que cuando está descendido tiene una altísima sensibilidad para identificar maligno, pero tiene un problema. Especificidad 60%, muy baja. Y eso se mantiene en los pacientes con citología falsamente negativa. Estamos igual. Entonces no puedo fiarme de un marcador que tiene una especificidad del 60%. El EPCAN, Epithelial Cell Adhesion Molecule, que se puede mirar como inmunocitoquímica, pero se puede mirar como marcador soluble. Esto lo hicimos nosotros hace unos años, y efectivamente era un marcador muy útil, 100% de especificidad, es lo que queremos, 100% de especificidad. Y una sensibilidad un poquito mejor que la citología. Lo importante es cuánto rescatábamos de los que tenían citología falsamente negativa, 40%. Poco más o menos lo que pasaba con el CEA y el K15-3. Y el mesotelioma es otro tema diferente. Este es un metaanálisis de mesotelina, puntos de corte no están bien establecidos. Bueno, fijaros, las características operativas, pues bueno, son aceptables, pero no son óptimas. De hecho, solamente en las guías inglesas del año 18 consideraban la posibilidad que si teníamos un paciente que no era candidato a procedimientos invasivos y teníamos una citología sospechosa, quizá la mesotelina nos podía ayudar, pero en el resto de las guías, las que ha habido ahora recientemente de la ARS, ni se menciona. Marcadores solubles. Segundo tipo de marcadores, marcadores inmunohistoquímicos. ¿Para qué nos sirven? Para varias cosas. En primer lugar, el patólogo, evidentemente, la citomorfología sigue siendo importantísima. No podemos confiar todo en la inmunocitoquímica. Si el patólogo dice que ve claramente que esa célula es normal, pues la va a dar por normal. Es negativo para células malignas y se acabó la historia. Pero a veces tiene dudas. Si tiene dudas, la primera duda que se le puede ofrecer es si esa célula con atipias es mesotelial o es epitelial. Es decir, es un mesotelioma o una proliferación mesotelial benigna o es un carcinoma. Ahí nos pueden ayudar los marcadores inmunocitoquímicos. Lo mismo que cuando identifiquemos que eso es mesotelial, a ver si es mesotelioma reactivo o mesotelioma también. Y lo mismo en las epiteliales para establecer el origen del carcinoma. Por lo tanto, aquí hay varias aplicaciones de los marcadores inmunocitoquímicos, que normalmente, no es que sea un axioma, pero normalmente se hacen sobre el bloque celular del líquido pleural. Es decir, enviáis líquido pleural, se centrifuga y el sedimento pellet se hace una extensión y se tiñe con Papa Nicolau o Giemsa, o se procesa como una biopsia, se parafina con formalina, se corta como si fuera una biopsia normal y corriente. Eso es lo que llamamos bloque celular, se tiñe con hematoxilina y eosina. Y sobre ese bloque celular se hacen las tinciones inmunocitoquímicas. Biomarcadores inmunocitoquímicos, muchísimos, pero vamos a resumir cuáles son los que tienen más importancia. Para identificar carcinoma frente a célula mesotelial. Sin ninguna duda, el EPCAN, también lo conoceréis como MOP31 o RBP4, es lo mismo, son sinónimos, o la claudina 4. Son los dos biomarcadores más importantes actualmente, mucho más que el CEA y otros. Actualmente para identificar carcinoma, es decir, proliferación epitelial maligna.
Si tenemos una inmunocitoquímica sobre un bloque celular de líquido pleural con estos marcadores, pues no tenemos ninguna duda. Eso es un carcinoma. Luego podremos afinar qué tipo de carcinoma. También tenemos otro tipo de estudios inmunocitoquímicos. Aquí pongo el ejemplo del cáncer de pulmón muy conocido, el TTC1 o la psina, o podemos hacer también la inmunotinción para la PDL1. Identificar si esa célula potencialmente atípica es mesotelioma, hay multitud de marcadores. Muchos. Quizá el más reciente es el EG1, pero los demás son muy conocidos. Aún así, estos marcadores lo único que nos dicen es que eso es mesotelio, pero no nos dicen si es polipización mesotelial benigna o maligna. Y para eso hay otros biomarcadores. Pero fijaros que es importante el criterio citomorfológico del patólogo. No basta solo en el resultado de los biomarcadores. Si el patólogo considera que citomorfológicamente eso es maligno, pues es maligno. Ya está, es un mesotelioma. Y si considera que es benigno, pues es benigno. Y si tiene dudas, es cuando aplicamos los biomarcadores inmunocitoquímicos, que actualmente los que se deberían aplicar serían la pérdida nuclear de VAP1 o la pérdida citoplasmática de MTAP. Si existe cualquiera de estas dos cosas, el paciente tiene un mesotelioma. Si hay tinción nuclear o tinción citoplasmática con VAP1 o con MTAP, eso no descarta el mesotelioma. Si tenemos dudas, tenemos que hacer una siguiente prueba que se hace habitualmente con FIS y es demostrar la detección homocigota de P16 o CDKN2. Este es el esquema actual para diagnosticar mesotelioma, proliferación mesotelial benigna o carcinoma. Todos son marcadores inmunocitoquímicos. Pero hemos dicho, hoy en día no basta con que le digamos al oncólogo, mire usted, es un derrame maligno. Y además es de pulmón. No es suficiente. Necesitamos caracterizar, fenotipar ese tumor para que el oncólogo le pueda poner el tratamiento idóneo. Y fijaros la cantidad de posibilidades en un cáncer de pulmón que existen y que condicionan un tratamiento específico. ¿Dónde miramos esto? ¿Qué nos dice la tradición? En biopsia sólida, ¿no? ¿Es eso? Muy bien. Biopsia sólida. Si hacemos una biopsia, por ejemplo, pleural, ¿cuál es la técnica ideal para aumentar la rentabilidad de los estudios moleculares? Este es un estudio reciente de 2023. Nos dice, pues claro, la toracoscopia, porque obtiene muestras de mucho mayor tamaño que la biopsia dirigida por TAC o dirigida por ecografía. ¿Quiere decir esto que ahora tenemos que enviar a todos los pacientes con derrame pleural maligno a hacer una toracoscopia, hacer una biopsia de la pleura para que tengamos estudios moleculares adecuados? No. Porque claro, esto es la biopsia sólida. De acuerdo, la aceptamos. Pulmón o pleura. Pero existen alternativas para detectar alteraciones moleculares, que es la biopsia líquida. Bien en sangre, bien en líquido pleural. No nos vamos a meter en esto. Aquí tenemos oncólogos famosos que saben mucho más de todo esto. Pero la biopsia líquida, evidentemente, mutaciones oncogénicas, la podemos hacer en sangre, líquidos biológicos, por técnicas NGS, podemos ver multitud de mutaciones, o ya, si queremos un target concreto, podemos hacer técnicas de PCR y realmente tienen límites de detección bajísimos, podemos detectar un porcentaje bajísimo de células malignas en la muestra. Muy bien. ¿Biopsia sólida o biopsia líquida? Y si hacemos biopsia líquida, ¿sangre o líquido pleural? Hay varios estudios. Este me parece el que me gusta más. Hay varios estudios en marcha. Este es un estudio en el que se compararon pacientes con derrame pleural maligno secundario de cáncer de pulmón y a los pacientes se les evaluaron las mutaciones oncogénicas por técnicas de PCR y de NGS en el sobrenadante del líquido pleural, en la citología, en el bloque celular, en la biopsia primaria del pulmón y en la sangre. Porcentaje de detección de mutaciones oncogénicas. ¿Dónde más? Sobrenadante del líquido pleural. Casi igual que la biopsia primaria del pulmón. Y además, la correspondencia entre un tipo de mutaciones y otra, casi del 90% de concordancia. Por tanto, me retracto de lo que le he dicho antes de la toracoscopia.
Pero claro, si lo puedo ver en el líquido pleural, en el sobrenadante, evidentemente estamos todavía avanzando mucho en esto, ¿por qué le voy a hacer una prueba invasiva al paciente? ¿Por qué le voy a enviar a hacer una toracoscopia con una biopsia de la pleura o del pulmón si en el sobrenadante del líquido pleural puedo tener este rendimiento? ¿Y cuál es la explicación de esto? La explicación es la heterogeneidad tumoral. Fijaros, aquí tenéis representado una pleura. Este es el espacio pleural, líquido pleural, y esto es una pleura. Ahora resulta que yo hago una biopsia de la pleura. Esta zona de aquí. En el tumor hay diferentes clones. Cuando yo hago una biopsia, fijaros, yo hago una biopsia de aquí, me pierdo el clon este de azul y el clon este de amarillo. No sé qué mutaciones tienen. Las he perdido. Si yo miro la sangre, pues puedo detectar mutaciones en clones que la biopsia no detectaba. Por ejemplo, la sangre, aquí está vascularizada esta zona, detecta las mutaciones en esta zona del tumor, estas células de color amarillo, que no detectaba la biopsia. Pero ¿qué pasa con el líquido pleural? Que todas estas células de todos estos clones se pueden descamar al líquido pleural. Tengo más probabilidades de encontrar muchos más clones. La heterogeneidad tumoral la veo mejor representada en el líquido pleural. Por eso tengo una detección tan alta de mutaciones oncogénicas en el sobrenadante del líquido pleural. Por tanto, y para acabar ya esta parte y terminar todo, marcadores proteicos solubles. ¿Se pueden utilizar? No, podéis dejar de utilizarlos. Nosotros lo utilizamos hace muchos años de forma ordinaria. Evidentemente, si los encontramos altos, nos obliga a hacer el diagnóstico igualmente, citohistológico. Pero sobre todo nos interesa para aquellos pacientes en los que probablemente la citología es falsamente negativa. Si yo tengo un paciente que es citología falsamente negativa y tiene un CA distinta, pues lo siento, pero sé que es un tumor. ¿Lo tendré que demostrar o no? Pero sé que es un tumor. Los marcadores inmunocitoquímicos probablemente dependen, bueno, probablemente no, seguro, dependen más del patólogo, pero aún así no está mal saber qué marcadores hay que aplicar, porque yo hace muchos años ya me he encontrado con patólogos que aplicaban cosas que no sabían muy bien cómo podían concluir que eso no era un mesotelioma, por ejemplo. Y luego, el futuro, no sé si ya muy presente, pero ya futuro inmediato, es evidentemente caracterizar el tumor y lo podemos hacer perfectamente, aparentemente habrá más estudios, lo podemos hacer con una técnica tan sencilla como una toracocentesis sin necesidad de pruebas invasivas. Muy bien, muchas gracias por decirlo. Bien, bueno, primero de todo, felicitar a los ponentes, muchísimas gracias por las ponencias. Y ahora sí que pasamos al turno de preguntas. No sé si hay preguntas en la sala o online. ¿Hay alguna pregunta? No, sí. ¿Está en ello? Sí, no, si no, rompo yo un poquito el hielo y pues empezamos por la primera, aunque no sé si yo debería preguntar en este caso, pero bueno. Un poquito seguramente hay gente que a lo mejor se lo pregunta y no lo verbaliza, que eso no llevamos ni un año casi, pero el impacto crees que va a ser o repercutirá mucho en el trabajo, en el día a día, en el incremento del volumen de trabajo. Si me levanto yo, sí, ¿no? O desde Sí, que sí. bueno, desde donde Desde quieras, donde ¿eh? quieras. Sí, la respuesta es sí. Además ya lo vemos, el poco tiempo que llevamos, ¿no? Solamente el hecho de haber puesto un nombre, porque al final veníamos trabajando de una forma similar y haber ordenado el proceso, ha indicado que el resto de compañeros de otras especialidades del hospital nos remitan de una forma mucho más fácil, más lineal, los pacientes a la unidad, ¿no? Entonces, ya lo vemos, ¿no? Que cada día pues, tenemos más consultas o más llamadas. Esto implica también que nosotros nos reorganicemos, o sea que cuando vamos a ¿no? pedir recursos a humanos, ¿no? a dirección, a veces nos quedamos cortos, ¿no? Sobre el papel parece que con los que somos vamos a abarcar y sin embargo vemos que el día a día pues, implica un esfuerzo adicional. Pero es verdad que también se traduce en un esfuerzo agradecido, ¿no? Porque cada vez también somos más eficaces en dar una respuesta y también en hacernos preguntas, ¿no? Que aquí el doctor Porcel es mucho más experto que nosotros en la unidad de patología pleural.
que vosotros sobre vuestros pacientes os hacéis continuamente preguntas y por tanto establecéis líneas de investigación de forma continua, que esto es lo que es chulo, ¿no? Que una unidad de patología pleural pues pueda conducir o pueda orientarnos a esto. Pero la respuesta es sí, esperamos un buen éxito, básicamente. Bueno, de hecho, esto es lo que une un poquito las 3 charlas de hoy, ¿no? Desde la implantación de una unidad y estructurar un poquito todo, hacer bien la ecografía y a poder hacer estudios como nos ha gustado. Yo quiero preguntarte una cosa y es que si en el tiempo que lleváis trabajando con unidad disciplinar, que has mostrado muy bien ese flowchart de que pues, a veces hay casos de derrame pleural, donde tienen derrames pleurales muy agresivos, donde después te llenan y aquel mismo día, por ejemplo, necesitas hacer pues, una evacuación o incluso plantear una biopsia. Al final, han marcado ese flowchart donde tenemos que pasar primero por toracocentesis, luego por un comité, etcétera, etcétera. He visto ya en algún caso donde eso os puede haber jugado un papel en contra. Esa es la primera. No. La segunda es cuando os ponéis en un comité, y veo que es un comité multidisciplinar, ¿no? Entre patología, ortográfica, ¿no? A día de hoy, bueno, hemos hablado, luego hablaremos, ¿no? Supongo, pero es tan adecuado, por ejemplo, un tratamiento de pleurodesis respecto a otro. Por ejemplo, me viene un SLR versus un Coverage o incluso un tunelizado, evidentemente cuando el pulmón está atrapado. Y cuando tenéis esa opción, que ya sé que las ideas lo que primero que ponen es según lo que quiera el paciente, pero vosotros cuando debatéis ese tema, ¿qué es? Porque probablemente los torácicos preferirán un talcaje Pudrech y dirán que tunelizados, que no sirve para ello, en cambio a lo mejor vosotros seréis más protein. Contesta la primera. No están cerrados. El flowchart nos ha permitido ordenarlo, ¿vale? Ahora, las llamadas telefónicas diarias de pacientes que tenemos que pinchar en el mismo día son pacientes que van por la rama del paciente ingresado, ¿no? Al final no hacen todos los pasos, sino que el paciente que sea de decidir en el mismo momento, porque decidimos sobre con la ecografía, si se coloca un tubo de drenaje, pues es independiente del flowchart. Esto fue una de las formas que encontramos para convencer a dirección, ¿no? Que nuestro proceso no estaba ordenado, porque recibíamos llamadas o interconsultas de diferentes localizaciones y que no ofreciendo pues, un orden en ese sistema de llegada de pacientes íbamos a ser mucho más eficaces. Pero la respuesta es esta. Este flowchart se sigue cuando el paciente es ambulatorio y se salta también en función de los hallazgos ecográficos que nos encontremos o de la situación clínica del paciente. Y del tema del comité multidisciplinar, en el comité multidisciplinar presentamos los casos, no todos los casos, en el flowchart aparece como que todos los casos están presentados, sino de aquellos casos como en el comité de pulmón, ¿no? Que son complejos o que requieren pues, una información o una coordinación adicional entre los diferentes servicios. Y en esto, en la pregunta que hacías, ¿qué decidimos, ¿no? Si una cosa o la otra? La respuesta es que sí, que es verdad que nos basamos bastante en la valoración del paciente, ¿no? Y los cirujanos en ese punto son muy respetuosos en ese sentido. El otro día, hace poco, ¿no? Presentábamos 2 pacientes con 90 años, las dos con un pulmón expansible, que podrían haber ido a cirugía o a un talcaje de Pudrech y que decidimos un catéter tunelizado y precisamente a una de ellas le hemos podido retirar el catéter de una hernia de mama con una buena respuesta. No deciden porque son cirujanos y quieren hacer su técnica quirúrgica y eso es lo bueno de tener este tipo de coordinación, sino que se deciden en pro del paciente. En este caso yo creo que eran casos muy claros, ¿no? Pacientes muy mayores que oye, se podemos quitar la técnica quirúrgica, pues Vale, para seguir, hay un par de preguntas de la audiencia online. Para el doctor Barrios, una pregunta que es ¿cuál es el mejor método de cuantificar un derrame pleural? ¿Cuál es el mejor método de cuantificar el derrame pleural? Entiendo que cuantificar el volumen, entiendo que el volumen de derrame pleural. Pues la verdad es que desde mi punto de vista, ninguna de estas ecuaciones que se plantean en los artículos se pueden mirar y que no hay problema, pero yo al menos no trabajo con ninguna y bueno, yo que estuve con pues claro, luego dirá lo suyo. Para mí lo más importante, o para mí tiene que ganar mucha más importancia,
Es, por ejemplo, lo que hemos hablado, ¿no? La dinámica del diafragma. Para mí es mucho más importante eso, como demostró el estudio de Bliss, que no hacer ecuaciones sobre estimaciones de volumen, porque a mí al final no me va a aportar nada si un paciente que tiene, por cálculo, 1 litro o 1,5 litros. Para mí va a ser mucho más la repercusión que pueda tener en la mecánica respiratoria que no que tenga 1 litro o 1,2 litros. Muy bien. Y para el doctor Porcel también hay una pregunta, y es que, ¿qué opina sobre el estudio epigenético en el líquido pleural de pacientes con derrame pleural sospechoso de malignidad? ¿Qué opino? Pues hoy por hoy, desde el punto de vista clínico, nada. Nada. Hay un estudio que se publicó en Lancet, del grupo de Ragman, que efectivamente miraba esto. Pero esto lo miraba no en los derrames malignos, lo miraba en los derrames infecciosos, para ver qué gérmenes podía haber allí. Claro, encontraban tantos gérmenes, el problema es qué significado tiene eso, ¿no? Yo creo que la epigenética todavía es mucho más verde en el caso del líquido pleural, en el caso del derrame pleural maligno. Es muy verde todavía. No tengo opinión porque no he visto ningún trabajo serio como para poder aplicarlo en la práctica clínica. Ahora, lo que decía Eduardo del volumen, tiene toda la razón. En realidad, el volumen no tiene demasiada importancia. Nosotros actualmente lo medimos con el ecógrafo en el área de metros cuadrados, área de centímetros cuadrados. El ecógrafo te lo permite. Evidentemente es una medición bidimensional de algo que es tridimensional, ¿vale? Pero es bastante más preciso. Sobre todo lo hacemos en piemas, por ejemplo, que se solventan después de un tratamiento médico y queda una bolsa residual, pues para hacer los controles es mucho más exacto cuando lo vemos al paciente. Antes medía 19 centímetros cuadrados, ahora en este área mide 14, parece que va mejor. Pero efectivamente, que sea grande o pequeño, no hay una correlación. Tenemos un estudio hecho que todavía no hemos publicado, tampoco con otro tiempo, que es la correlación entre el número de espacios intercostales y el volumen que está en la toracocentesis. La correlación es más bien pobre, porque claro, el volumen depende del tórax del paciente. Un paciente de 90 años con un tórax así, y tiene 4 espacios intercostales y le saca 500. Y luego ves un tiarrón así, y le saca, tiene 2 espacios intercostales, claro que no es lo mismo. Es aproximado. Igual en los derrames pleurales oculados, que trabajas de una forma diferente o les vas siguiendo, no, ahí sí que tiene quizá más sentido tener un seguimiento estricto, porque igual haces tú la ecografía el primer día, el segundo día la hace tu compañero y tiene que medir lo mismo, ¿no? Ahí sí que tener una herramienta que nos permitiera afinar mejor sí que estaría muy bien. En el resto igual estoy de acuerdo aquí. Una pregunta para con respecto al diagnóstico en nuestra unidad, ¿cuál es el time y cuál sería también el tiempo ideal para tener el diagnóstico después de haber hecho la exploración y el comité? Pues es una pregunta súper difícil, porque ya no la podemos contestar en los comités de oncología, ¿no? Que establecemos una línea de corte de 30 a 45 días en función. Es verdad que la pleura es incluso más difícil, ¿no? Porque nos podemos quedar con múltiples exploraciones complementarias sin un diagnóstico preciso, incluso aplicando diferentes biomarcadores que a veces ni los tenemos disponibles en nuestros hospitales, ¿no? Y eso obliga a hacer un seguimiento o incluir técnicas invasivas en pacientes que quizá no se pueda asumir esas técnicas, ¿no? Entonces, un timing correcto no sabría decírtelo, no sabría decirte. Sí que es cierto que en aquellos pacientes, ¿no?, que ya intuyes que va a ser una orientación neoplásica, el timing lo incluimos dentro, pues, de lo que es el comité de tumores, ¿no? Al final, ese paciente seguramente, ese paciente tributario para hacer una técnica quirúrgica, va a tener que ir a una técnica quirúrgica o no, para antes, pero sí que es cierto que en esos pacientes somos, bueno, más proactivos, ¿no? Y en este tipo más proactivos y más rápidos, o intentamos ser más rápidos. Ahora, en aquellos pacientes en los que nos quedamos sin una etiología de derrame pleural y les hacemos un seguimiento, son pacientes que en el flowchart os ponía seguimiento por parte de neumología, porque ahí continuamente pues, vamos a citarlo en nuestras consultas externas y vamos a ir haciendo exploraciones complementarias dignas.
yo también para ti, Quique, me estoy copiando tu modelo. ¿Habéis previsto algunos indicadores de calidad asistencial? Porque cuando haces un proyecto así, ¿no? Y elaboras una memoria, pues siempre dicen, ¿no? Establezca cuáles van a ser tus indicadores de calidad asistencial y luego dentro de un año o dentro de X tiempo explícame cómo ha ido, ¿no? Y esto fue súper difícil porque, o sea, como os decía, nosotros ya trabajábamos con paciente, o sea, con el paciente en el que venían a la unidad para hacerse las toracocentesis, las biopsias. Entonces, que haya una diferencia en el tema del rendimiento diagnóstico, lo descartamos o sea, que esto sería, ¿no? En cualquier unidad en la que se implementa de entrada, uno de los criterios de calidad es que tengas un aumento del rendimiento diagnóstico, uno entre otros, ¿no? Nosotros con esto no nos la jugamos porque no podemos aumentar un rendimiento diagnóstico. Ya hacíamos nuestro papel hemos ordenado el proceso, hemos mejorado los tiempos y ahí sí que en los tiempos y en el número de interconsultas, ¿vale? O sea, en la participación de otros servicios que implican pues, hacer una interconsulta cuando el paciente está ingresado y esto implica una reducción de días de ingreso, ahí quizás sí que impactamos. Pero no esperamos tener grandes mejoras a nivel de rendimientos diagnósticos o de disminución de días de pacientes ambulatorios. Sí que esperamos tener pues, un impacto pues, en el número de interconsultas, en el número de llamadas, cómo cuantificas el número de llamadas, ¿no? Es complicado y es verdad que es uno de los criterios que nos pedía dirección para poder hacer una revaloración al tiempo. Aquí voy a ser muy poco precisa. Puedo ayudar. Algunas exploraciones que se lleva a los repetición de toracocentesis también y también está contemplado el número de complicaciones neumotórax y antrogénicos. No es fácil de medir quizás. Sí, pero ya digo, nuestra circunstancia era un poco especial. Pero, por ejemplo, el número de complicaciones tendrías que saber previamente las que tenías para ver si impactas en esto, ¿no? Claro, si no las registras o no... Que no se registra, o sea, las que no se registra en la entrada del paciente como paciente con derrame pleural, el registro a nivel de urgencias cuando entra un derrame pleural sí que hay, ¿no? Si el médico al alta o al ingreso ha puesto en el informe que es un derrame pleural, puedes hacer, ¿no? Una estimación de números, pero si no, a mí no se me ocurre cómo lo podríais utilizar vosotros. Mientras tanto, hay otra pregunta de la audiencia que es para el doctor Porcel, que pregunta un poquito sobre el volumen de líquido pleural. Pregunta si para el estudio de mutaciones oncogénicas en líquido pleural, si en las publicaciones especifican si a más líquido pleural extraído, mejor rendimiento para el estudio pleural. No, las publicaciones que hay con 5 mililitros es suficiente, no es relevante. Sí que es cierto que cuando se evalúa bloque celular, evidentemente, a mayor volumen de líquido, mejor bloque celular, más sedimento, y es más fácil realizar determinados estudios. Pero en el caso de los pocos estudios que hay de mutaciones oncogénicas, 5 mililitros es suficiente. Un comentario también que es súper importante. A veces estos pacientes no se pinchan en urgencias y otro defecto es que se guarda el material allá, se queda tiempo y el tiempo de isquemia es muy importante porque puede afectar también. Otra ventaja de las unidades de pleura es que como diagnosticáis y estáis en contacto con los patólogos, esas muestras llegan pronto al laboratorio y el rendimiento molecular puede ser más alto. Y esto es una cosa que nos ha pasado a veces, ¿no? Que ese líquido que se queda en la pleura, se hace un bloque, el patólogo lo mira, diagnostica o no, pero a veces lo que es reaprovechar porque es un cáncer de pulmón lo más probable y no puedes, y falla, ¿no? Y tienes que volver a pinchar otra vez. Esto también es otra ventaja. Y una pregunta os quería hacer, ¿tenéis medido cuántos derrames pleurales no son tipificables? Porque igual esto puede ser un indicador que las unidades de pleura deberían de servir para que esos que son indeterminados o esos mesoteliomas que sospechamos y no se diagnostican, que bajaran, ¿no? Que es igual que el porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón no tipificado no debe ser superior al 10%. Igual esto también puede ser un indicador interesante, ¿no? De que intentar que no... Absolutamente, sí, sí. Tenemos contempladas las entradas, ahora sí que los pacientes que entran a nuestras primeras visitas están catalogados y por tanto después no es más fácil hacer pero es una buena idea porque el porcentaje de pacientes que tenemos de un etiología desconocida, cuando hemos sido capaces de ponerle nombre a lo que le está pasando, aunque lo seguimos, después
podemos sacar un porcentaje, o sea, que se va a hacer la idea. Sí, sí. Y otra idea así interesante es que habría que ver, ¿no? Hay como varias unidades de pleura en Cataluña y hay otros por nacer, ¿no? Que creo que ellos solamente tienen de crear una medici también. Que creo que igual compartir datos sería muy interesante, pero el problema en España es que no medimos mucho lo que hacemos y creo que ahora que, como es una iniciativa ¿no? relativamente reciente, tener datos propios y poder hacer un poco benchmarking puede ser muy interesante, aparte de aumentar la N para publicar, pero también como pactar algunos datos para la base de datos y trabajar de una forma bastante unificada, estaría muy bien. De acuerdo, sí, sí, es verdad que también la situación en Cataluña es característica a nivel de pleura, porque o sea, tenemos de la unidad de patología pleural de Lleida, pero hasta hace bien poco en el resto de Cataluña no nos hemos despertado realmente, o sea, llevábamos la pleura de alguna manera, pero no unificamos criterios. Y esto es verdad, ¿no? Que cuando vas a los congresos nacionales y ves cómo trabajan compañeros de otros lugares, pues tenemos, ¿no? Como nuestros grandes estandartes, que es el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y el CAFE de Valencia. Pero bueno, es lo que os decía, ¿no? Cada sitio pues, trabaja de una manera diferente y aquí en Cataluña ahora empezamos a tener, ya digo, a excepción de Lleida, interés especial en la pleura. Y además es importante porque, aprovechando la charla de marcadores, el líquido pleural es complejo de analizar por toda la fauna que hay ahí dentro y los marcadores es un futuro, pero ¿cuán lejos ves los marcadores que has presentado de que se puedan implantar o implementar en la práctica clínica habitual con las dificultades que hay de que nos acepten nuevos marcadores en los hospitales porque vale dinero, con lo que nos cuesta que nos hagan el NGS ya en según qué tejidos, además que lo hagan el líquido pleural, etcétera? Esto va a ser muy costoso. Nosotros, de forma rutinaria, hacemos a todos los pacientes, prácticamente, si vemos que es una insuficiencia cardíaca del libro, pues nada. Pero si no, hacemos a todos los pacientes TEA, CAG-3, NT-proBNP desde hace años. Todo. NGS es más reciente, evidentemente es caro, de momento es caro, y claro, hasta que no sea barato es más difícil. Nosotros hemos hecho, pero en el contexto de una FIS. Entonces, claro, ahora queremos seguir haciendo cosas en el contexto de investigación con becas. Si luego se puede demostrar que efectivamente son útiles y se pueden implementar, yo creo que primero se tienen que abaratar un poco los costes, si no es difícil, porque nosotros hacemos 500 preguntas al año. Si tuviéramos que hacer NGS a todas, sería imposible. Pero igual, en aquellas que, las que el tumor no tiene rendimiento, sí que Claro. sobre todo si utiliza patología que tiene poco material. Claro. Ahora va a haber una iniciativa para ordenar la biopsia líquida en Cataluña. Se va a empezar con Vall d'Hebron enviando las muestras de sangre en determinados pacientes. Igual algún paciente que tenga ese líquido igual se puede valorar. Y más adelante se prevé que esto se extienda a otros hospitales, porque se va a empezar de menos a más. Y porque ahora mismo no está reembolsado por el sistema público y la idea es, y a lo mejor un líquido pleural podría... Sí, nosotros, si alguien tiene una idea, nosotros tenemos el biobanco. Bueno, inicialmente guardábamos más de 3.000 líquidos y tiramos todos los líquidos. Porque, claro, ¿cuál es el problema? Cuando empezamos a hacer un estudio, utilizamos los últimos 300. Nos teníamos líquidos hacía 5 años. Tiramos y empezamos de nuevo en el biobanco de Lleida, y ahí solamente guardamos los malignos, porque los benignos, bueno, un tuberculoso que sirve de control, pero los benignos, si queremos controlar, los hacemos en 2 semanas. Vamos. Pues ahora tenemos algo más de 1.000 pacientes guardados con líquido del biobanco ya y recogido en técnicas para poder hacer biología molecular. Muy bien. Les transmito un comentario y una pregunta de un persona del público. Pone: felicidades a los pacientes. Es un cirujano torácico. Durante la toracoscopia también podemos remitir estudio de líquido pleural y la toracoscopia permite un diagnóstico macroscópico, microscópico y además tratamiento. Es básico el abordaje multidisciplinar para buscar la mejor opción. Y pregunta: la toracoscopia permite hacer biopsias dirigidas de diferentes regiones de la pleura parietal. ¿Qué opinan los ponentes? La pregunta es que la toracoscopia permite hacer biopsias dirigidas de diferentes regiones de la pleura parietal, enlazando la diapositiva del doctor Porcel, supongo, y qué opinan los ponentes, supongo que de la toracoscopia frente al líquido pleural.
Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente no. Vamos a ver, la tendencia normal es ser lo menos invasivo posible. Por supuesto que hay excelentes cirujanos torácicos muy habilidosos que lo hacen perfectamente, pero hay que ser lo menos invasivo posible. Bueno, a mí, si en alguna opinión, me gustaría que me hicieran el diagnóstico de la forma más sencilla posible. Si me lo pueden hacer con el líquido, que no me metan en un quirófano. Por muy bueno que sea el cirujano. Entonces, claro, primero hay que explotar el líquido pleural y eso tiene todavía mucho recorrido. Lo siguiente, si el líquido pleural es negativo, hay que explotar la ecografía. Si tenemos un nódulo pleural, sí, de acuerdo, 42% solamente de sensibilidad, ¿vale? Pero en ese 42% tenemos nódulos pleurales o engrosamientos pleurales, biopsia dirigida por ecografía. Solamente en el caso que no sea así, veremos la ecografía, por cierto, randomizado del mismo grupo, debemos rechazar el trabajo, porque está muy mal hecho, pero bueno, es igual. De menos de 5 milímetros, randomizan a dos grupos, otra ecografía normal y otra tal. Dicen que sí, que la ecografía tiene un rendimiento muy superior. Claro, son técnicas poco invasivas. Por supuesto que hay excelentes cirujanos que lo pueden hacer. Y luego, lo siguiente, si yo fuera neumólogo, que no soy neumólogo, o sea que no me tiréis nada, pero si yo fuera neumólogo, evidentemente la unidad de patología pleural tiene que llevarla al neumólogo predominantemente. Me parece muy bien los equipos multidisciplinares. Pero puede ocurrir lo que decía el doctor Barrio. Es decir, el cirujano torácico puede tener su criterio y puede ser igual de válido. Oye, yo le haría un pudrazo, lo metería en quirófano. Entonces, ¿cómo combinas ese criterio? Por otra parte, tampoco olvidemos que la toracoscopia también la pueden hacer los neumólogos. Incluso la mini toracoscopia, si quieres, ¿no? Hay mini toracoscopias. O sea que, es decir, yo creo que la tendencia debe ser a procedimientos menos invasivos. Dicho de otra manera, creo que los cirujanos torácicos están para cosas más importantes que hacer una biopsia pleural. Esa es mi opinión. Si yo fuera cirujano torácico, me preocuparía por hacer trasplantes de pulmón, operar bien el pulmón y no poner tubitos en el espacio pleural. Esa es mi opinión. Bueno, yo la verdad es que suscribo lo que dice el doctor Portel, solamente en parte porque estuve haciendo formación con él. Yo creo que, como él dice, se tiene que explotar mucho más el tema de la citología, los métodos ecográficos cada vez van a más, eso es así, pero creo que también tenemos que establecer algo multimodal. Hay pacientes probablemente para todo. Recordemos que muchos de esos pacientes, cuando se les tiene que plantear un tratamiento, las guías dicen que es a elección del paciente. Pero es evidente que, aunque nos guste a muchos hacer toracoscopia, y yo no he abierto el tema, pero también hay que plantear, ¿no?, quién podría realizar esa pleuroscopia, si el cirujano torácico, mediante, por ejemplo, intubaciones, ¿no?, que es más agresivo que una pleuroscopia médica, que es espontánea. Hay que plantear, yo creo que inicialmente, métodos menos invasivos, ¿no? Y yo creo que la ecografía, la citología y el estudio de la biopsia líquida, el líquido pleural, tiene que jugar un papel mucho más importante. Es una piedra contra nuestro tejado, pues como dice el doctor Porcel, sobre todo, ¿no?, en toda España y en otros países de Europa, hay una gran tradición de pleuroscopia desde el punto de vista de la neumología intervencionista, y es algo que sería un realidad, y solamente le aporta en ese sentido, pero sí. Yo también aporto. La respuesta para mí también es seguir el algoritmo diagnóstico. Al final no podemos saltarnos los pasos, ¿no? Sí que nos llega un paciente con derrame pleural, pues se hace una valoración ecográfica, una tracocentesis, y tenemos que valorar hasta qué punto llegamos en función del paciente. Básicamente, ya está, si se diagnostica antes o si hemos de hacer una valoración de talcaje a través de tubo o no tubo, ya se valorará de entrada. Yo creo que la idea es seguir el algoritmo. Respecto a quién predomina o no, al final es igual que en el comité de tumores participamos todos, no predomina nadie, no creo que tengamos que predominar en el comité, tenemos que dar una opinión basada en las guías clínicas y respetando la opinión del paciente. A partir de ahí, no todos comentamos los pacientes y al final pues tenemos una práctica clínica que nos va a permitir dar un tratamiento óptimo al paciente y que sea más o menos quirúrgico, pero ha de seguir un algoritmo y una guía clínica. No creo que sea una cuestión de que predomine o de que se manifieste de una manera más intensa un especialista que otro. Y después quién hace o qué, al final es algo en el que nos hemos de sentir cómodos, tenemos que estar bien formados
y es un tema de formación. Si ya está formado el neumólogo para hacer una pleuroscopia, y en el hospital hay una estructura para llevarla a cabo, perfecto. Si es el cirujano torácico, también. Pensar que las cirugías torácicas son cada vez mínimamente invasivas, ya no intuban al paciente para hacer todas la colocación de una pleuroscopia o una colocación de un tubo. Son pacientes que llegan a quirófano porque es su área, pero no se intuban. O sea, quiero decir que estamos casi en igualdad de condiciones en ese sentido. Ahora, ¿quién lo hace? Depende de qué formación tengamos, ¿no? Y ahí hemos de ser nosotros bastante proactivos. Sí, un poco quería comentar esto que la toracoscopia, bueno, el talcaje en el quirófano sí que es invasivo, pero va a ser quirófano, pero el paciente se hace una sedación y que no es tan invasivo quizás como pareciera, ¿no? Quizás este comentario que ha hecho el cirujano, que lo conozco, bueno, quizás hay pacientes para todos, ¿no? Y bueno, no, un poco hablo de esto en la charla que hago después, pero hay veces que tenemos muy claro que el derrame pleural es maligno, por ejemplo, una exploración de TAC, que ya veo que hay nódulos, etcétera, y entonces de hacer una exploración quirúrgica de entrada voy a hacer un 2x1. Es decir, me va a permitir hacer el diagnóstico, pero a la vez hacer el tratamiento de ese paciente. Voy a hacer una toracoscopia, voy a hacer una pleurodesis, voy a mapear esa pleura, voy a hacer buenas biopsias. Es decir, que en el paciente que de inicio tengo muy claro que tiene una neoplasia, una malignidad de la pleura, pues quizás es un abordaje que es muy adecuado. En otro paciente que a lo mejor no lo tengo, pues quizás quiero apurar otras técnicas pues más de ambulatorias, por ejemplo. Es decir, que hay pacientes para todos y por eso es importante la unidad de pleura, pues para escoger lo que es más adecuado en cada situación. Igual un escenario al que yo tiraría más para quirófano es el caso de sospecha de mesotelioma. Yo creo que sí que claramente el problema es que a veces esos pacientes no están tipificados, no se ha hecho el PET y si en el proceso diagnóstico le haces la biopsia, la pleurodesis y el PET le haces después, después ya te vas a tener muchos falsos positivos, ¿no? Y yo creo que es importante, pues las unidades de pleura son importantes y por eso es muy importante, yo creo, lo primero de todo, la anamnesis también, ¿no? Que al final no es la gobernanza del comité, ¿no? Pero también al final es quién está visitando a ese paciente y que hemos hecho también mucho énfasis en las exploraciones complementarias, pero también no olvidar la primera parte, porque a veces las sospechas diagnósticas y la historia del paciente también es muy importante. Y el propio paciente, porque a veces no se puede hacer nada más de lo que, ¿no? Porque el paciente está limitado por otros motivos y eso también hay que tener en cuenta, que a veces son los pacientes los que te dicen hasta aquí quiero llegar y no continuar, ¿no? En el algoritmo. Yo creo que eso es fundamental. Y lo que dices del mesotelioma, absolutamente. O sea, nos hemos encontrado con casos de, a pesar de una videoterapia, pacientes que han necesitado una toracotomía para poder obtener una muestra óptima y establecer el diagnóstico que no se había podido establecer con ninguna de las opciones anteriores. Por tanto, sí, o sea, al final todo lo hacemos, ¿no? Seguimos un algoritmo y es mucho más fácil cuando todos tenemos esa coordinación y esa línea de trabajo, eso sí, a la vez una línea común de trabajo. O sea, si no hay esa línea, pues es difícil. Yo por deferencia comentaré del comentario del cirujano clásico, que está de acuerdo con las opiniones. Sí que es cierto que está de acuerdo en que ellos hacen cirugía robótica avanzada y tratamiento de neoplasias, pero evidentemente también están preparados para actuar sobre el cerebro. Y aprovecho porque hay otra pregunta. Partiendo de lo planteado, ¿alguna experiencia con criobiopsia pleural guiada por ecografía? No sé si en la sala. Con biopsia en pleuroscopia sí, pero guiada por ecografía no. Hay algún estudio de series muy pequeñitas. Pero sin toracoscopia, o sea, sin pleuroscopia, fuera a través de la... Sí. ¿Y qué utiliza? Es que me parece que la serie no se llegaba a los otros pacientes. Yo no la conozco. No había grupo control, entonces, bueno, es muestra de biopsia más gruesa, aparentemente, pero no había una valorización. Entonces, claro, malignidad ya se vio que en las o sea, cuando se utilizaba una criosonda para la obtención de material, ¿no? en los derrames pleurales malignos por pleuroscopia, aunque el material era mejor a nivel de volumen que el de la pinza, no implicaba una diferencia en el rendimiento diagnóstico importante. O sea, el cáncer lo podían establecer, la histología era igual en uno u otro. Lo que se valoró es si el
la mejora en el volumen de la muestra mejoraba también el rendimiento a nivel del estudio molecular. Y la respuesta por ahora es bastante insuficiente, porque la serie de casos son también muy pequeñitas. Pero a nivel histológico, no. Sí, Claro, en biopsias endoscópicas o en otro tipo, se habla también mucho del mantenimiento de la estructura de la biopsia. Pero en una pleura probablemente estás haciendo un throughput, igual también estás sacando un cilindro, tampoco no optimizarás en realidad mucho. Luego habrá que ver qué tipo de tunelización tienes que hacer para llegar hasta la lesión, y si es un mesotelioma, igual no es un... Claro, ahí está claro. La que yo conozco era por favor. Claro, No, porque la respuesta sí, lo que... pero pretest no sabes el diagnóstico. Sí, sí. Muy bien, pues si no hay más preguntas ni en la sala, pues felicitar a los ponentes y gracias a todos. Finalizamos este primer bloque y hacemos una pausa en este.